Bueno, la economía ha mandado en esa entrevista al presidente del Gobierno, señor Espinosa de los Monteros, la asociación Lobby, ¿puedo decir Lobby? Puede decir lo que quiera. Bueno, Lobby, pues Lobby, un grupo de presión, ¿no? Porque algo quieren ustedes presionar, ¿no? Sí. Civismo. Un grupo de pensamiento. De pensamiento económico, básicamente. Exacto. No son ustedes muy partidarios de los impuestos, no es que No los nos defiendan gustan mucho, ¿no? Hablamos ahora de salvar a un banco, ayudar a un banco, no es la primera vez que se hace, quizá no sea la última, que se hará con dinero público, que viene de los impuestos. ¿A usted qué le parece esto de darle dinero de dinero público a los bancos para ayudarles a salir adelante? Bueno, yo creo que estamos en una situación de emergencia, que hay una coincidencia en el diagnóstico de que para que la economía funcione hace falta que su sistema financiero funcione, y en ese sentido pues yo entiendo, no comparto, pero entiendo que se pueda prestar dinero para que la banca efectivamente empiece a desarrollar la función que tiene que hacer, que es prestar dinero para que la economía funcione. El sistema financiero es el lubricante que necesita un motor para funcionar, y si no hay combustible o lubricante, pues ese motor no arranca. Entonces, con un carácter transitorio en forma de préstamo, pues yo comprendo que en situaciones de emergencia haya que prestar dinero a la banca. Lo que pasa es que ya se les ha prestado dinero con ese fin, que el dinero se dice llegue a la economía real. Se han dado ayudas públicas en España, se les ha dado dinero del Banco Central a través de esos préstamos, y esto no termina de fluir. Lo que ocurre es que se ha estado siempre olvidando que hay unos activos tóxicos, que todo el mundo sabe que están ahí, que son los activos inmobiliarios, fundamentalmente el suelo, que está comprado a unos precios con unas expectativas que no se han producido, que figuran en los balances a un precio que está muy alejado de la realidad, y mientras eso no se limpie, todo el dinero que se vaya metiendo en la banca va para ir limpiando eso y no para fluir en el sistema. Yo el dinero que creo que hay que dar ahora es un dinero no para limpiar los balances, sino para que efectivamente llegue a las empresas. ¿Y por qué cree usted que se tarda tanto en tomar estas decisiones? Porque llevamos con este problema ya más de 2 años. En el caso de Bankia había continuos rumores, toques de atención del Banco Central, del Fondo Monetario. ¿Por qué se toma tanto tiempo en decidir separar? Estamos todavía discutiendo si banco malo o no. Pues se tarda porque no hay efectivamente un acuerdo en el diagnóstico de qué es lo que se debe hacer. Entonces hay posiciones ideológicas de gente que piensa que no se puede utilizar el dinero de los contribuyentes para eso, gente que cree que sí, gente que piensa que temporalmente, gente que piensa que si la coyuntura económica mejora, pues algo de esto puede quedar tapado y irlo limpiando poco a poco. Hay, por otro lado, unas presiones de Europa que exigen una rapidez, y con todas esas discusiones pues se pierde mucho tiempo y no se abordan los problemas y las soluciones. Por ir al asunto del día de hoy, Rodrigo Rato había pedido a las claras un banco malo. De hecho, fue de los primeros que dio el paso, ¿no?, en separar lo que llamamos activos tóxicos, la parte mala del riesgo inmobiliario de lo que era Bankia en sí. Al final, lo que va a hacer el Gobierno el viernes, ¿usted cree que es algo parecido? Yo creo que va a ser algo intermedio. Le llamamos de otra forma, pero es algo parecido. Yo creo que va a ser algo intermedio. Yo creo que ya empieza a haber un consenso de que efectivamente hay que distinguir lo que es la actividad habitual de un banco de lo que es el problema de estos activos tóxicos, y que eso hay que sacarlo de alguna manera para que las entidades financieras puedan comportarse como tal y no estar lastradas por eso. Ahora, ¿quién financia? ¿Quién paga? ¿Cuánto tiempo? Pues es la discusión, pero yo creo que de una manera u otra se va a hacer una institución, llamémoslo banco o como queramos, en la cual se van a agregar todos estos activos inmobiliarios llamados tóxicos. Usted, que se mueve en los círculos económicos y políticos a altas alturas... Cada vez menos. Bueno, todavía se mueve, ¿no? Le iba a preguntar, si no hubiera sido Rodrigo Rato el presidente de Bankia, si no hubiera sido el ex vicepresidente de Aznar... Le digo probablemente sí, antes de que me plantee... ¿Hubiera ocurrido lo mismo? Hubiera ocurrido antes, probablemente. ¿Cree usted que la resistencia de Rato ha tenido algo que ver en cómo ha ido este proceso? No, creo que Rato ha estado luchando por algo que finalmente se ha dado cuenta que no era posible. Entonces, la confianza que había en su capacidad de resolver el problema pues ha hecho que esta intervención que se va a producir de alguna manera pues se haya dilatado en el tiempo. ¿Y cree usted que esto va a hacerle daño a la imagen de Rato? Lo digo porque dejó el Fondo Monetario Internacional, ahora deja Bankia también en un proceso como sin culminar. Pues la memoria de los españoles es bastante corta, con lo cual hará daño en el corto plazo y después se olvidará. ¿Cree usted que lo próximo que vamos a ver después de esto de los bancos va a ser las autonomías? ¿Va intervenida alguna autonomía?
Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que eso va a ser inevitable. Yo creo que se va a evitar in extremis, pero para eso hace falta que las autonomías efectivamente se disciplinen y acepten los criterios que está fijando el Estado, que a su vez es un reflejo de los criterios que nos estamos fijando en Europa como parte integrante de la Unión Monetaria que somos. Pero existe un riesgo evidente de que alguna autonomía efectivamente no quiera seguir esta disciplina, en cuyo caso no habría que vacilar en su intervención. ¿Y eso sería terrible para España o no? Ya estamos curados de espanto. No, yo creo que eso no sería terrible. Yo creo que eso, la actuación sería buena y sería bien vista. O sea, lo que hoy tenemos en Europa son unos prestamistas, los que nos prestan a nosotros el dinero, que tienen dudas de que el Estado español tenga el control adecuado y necesario sobre el resto del país. Si se produce una indisciplina y se produce la intervención por parte del Gobierno central, disiparemos esa duda y mostraremos que, aunque tengamos un extraño estado peculiar de las autonomías, el Gobierno, que forma parte de los consejos y de los comités de Bruselas, tiene autoridad sobre todo el territorio. Lo suyo son los impuestos de su asociación, digo, su nuevo caballo de batalla. Decía el presidente, bueno, el IVA. ¿Cree usted que sí o sí va a haber que subirlo? El IVA, el Gobierno anunciaba el otro día que el año que viene pues habrá que subirlo. Yo no he tenido nunca duda de que el IVA, de todas las medidas dolorosas que había que adoptar, era la menos dolorosa y que por tanto es la que había que hacer. Y además era la que desde un plano comparativo estaba más justificada, puesto que todos los impuestos que existen y las posibilidades de recaudar más dinero, donde estábamos más bajos en nivel en proporción a los demás países de Europa, era el IVA. Lo que ocurre es que cuando el Partido Socialista subió el IVA, el señor Montoro se opuso abiertamente a esa subida y ahora es de alguna manera, como les suele pasar a los políticos, preso de sus palabras, reo de sus palabras, ¿no? Entonces está retrasando la subida del IVA, pero el IVA acabará subiendo. Bueno, hoy esto de Bankia nos ha estallado aquí en España como noticia bomba del día, pero estábamos también muy pendientes de Europa, ¿no? De ese posible cambio con la victoria de Hollande en las elecciones francesas y también lo que está pasando en Grecia. ¿Es usted más de Hollande o de Merkel? Yo soy absolutamente de Merkel, absolutamente. Y soy absolutamente de Merkel porque creo que cuando pase el tiempo seremos más justos en el juicio y agradeceremos que la señora Merkel nos haya impuesto una disciplina cuando íbamos caminando por un camino peligrosísimo de aumento fuera de control del déficit. ¿No cree esta teoría de que esa austeridad excesiva o exagerada o férrea ahoga el crecimiento económico, que al final acabamos en un círculo vicioso y nos acabamos asfixiando? Sí, lo que ocurre es que yo no comparto eso de que el antagonismo del ajuste sea crecimiento, es decir, que tengamos que optar o por ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos o por crecimiento. Yo creo que la disciplina y el ajuste es como la higiene, que es algo que necesitamos tener, aunque haya gente que sea partidaria de no ducharse. Pero en general es bueno lo de ducharse todos los días y lo de cuidar la higiene. Y el crecimiento es absolutamente necesario y todos queremos el crecimiento, todos, desde los que piensan más socialdemócrata hasta los más liberales, queremos que la economía crezca. Lo que ocurre es que cuando el edificio está lleno de agujeros como un gruyer, lo primero que hay que hacer antes de levantar más pisos es poner en orden lo que queda de ese edificio. Entonces, el ajuste es previo al crecimiento y lo que sería peligroso en este momento, y por eso no soy muy partidario de Hollande, es el decir, bueno, ya del ajuste nos olvidamos y vamos a potenciar el crecimiento, porque el potenciamiento o la potenciación del crecimiento se logra a base de gastar más dinero público, y a mí lo que menos me gusta de todo es el gasto del dinero público, que no es público, sino que es de los contribuyentes. Señor Espinosa de los Monteros, gracias. Le esperamos otro día, que no nos sorprenda la actualidad como hoy, y hablamos un poco del tema de los impuestos. Del tax freedom, sí, de todos los impuestos que pagamos y de por qué creen ustedes que no hay que pagar tantos. No, y sobre todo que la gente sepa, tanto el gobierno como el contribuyente, que una gran parte de su tiempo, algo así como entre 4 meses, lo contamos el viernes, y 5 meses, estamos trabajando para el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Gracias.